Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar del cambio de 9 en el conjunto emplumado, ya que Carlos Salazar se ha marchado y ha vuelto Edgar Medrano. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que tenemos que repasar es el anuncio oficial. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, hace algunos días Club Deportivo Águila informó que Carlos Salazar, el delantero colombiano de 28 años, se marcha al Quwwa Al Hawiyah de la primera división de Irak. En su recambio, esto fue posteado posteriormente, ya que me imagino todavía se estaban ultimando ciertos detalles y para querer darle un protagonismo principal, digamos, también se puso un posteo informando que Edgar Medrano, delantero de 29 años, colombiano también, es fichado para tener su segunda etapa en el club emplumado. Ya había estado durante el año 2022, donde fue parte de un subcampeonato para la escuadra negro-naranja. Esto ya no es de manera oficial, pero es lo que se ha mencionado por todos lados, que el conjunto iraquí, el Quwwa Al Hawiyah, pagó la cláusula del delantero. Estas cifras obviamente son cosas ya más internas del club, ya que no se ha dado a conocer de manera oficial, por lo que no vamos a especular, pero sí se sabe que se pagó la cláusula, es decir, Club Deportivo Águila ingresó un dinero a cambio de Carlos Salazar, hecho que ya es positivo porque no es solo que pierdes a tu 9 principal, sino por lo menos puedes hacer un poquito de caja al respecto. Bien, esto es lo concreto, es lo oficial, que se marcha Carlos Salazar y llega Edgar Medrano como su sustituto. Creo que para seguir valorando este análisis tenemos que ver cómo ha ido la etapa del famoso Salagol ya en Club Deportivo Águila. Durante su estancia en estos dos torneos, digamos, casi y medio, más una copa y media centroamericana, pues Carlos Salazar ha disputado 56 partidos con el AVE, marcando 32 goles, esto incluye obviamente torneo internacional más la liga local, y dejando 8 asistencias repartidas para un total de 40 intervenciones a gol en 56 partidos. Seamos sinceros, es muy bueno realmente. Más de 4.000 minutos jugados con la camiseta negro-naranja y durante todo ese tiempo consiguió ser campeón de la Apertura 2023, fue campeón o bota de oro de la Apertura 2023 y además de eso, de manera no oficial, porque realmente este título se dijo que no era oficial, pero bueno, lo contabilizamos porque así lo trataron de hacer en cuanto a merchandising, fue campeón de la Supercopa 2023-2024 con Club Deportivo Águila. 2 títulos, un título de máximo goleador, grandes cifras en Club Deportivo Águila. Y si bien es cierto, su primer torneo fue mejor que el segundo, pero creo en general Carlos Salazar siempre dejó sensaciones de cumplir, de incluso ser un poquito más allá de lo que se esperaba, puesto que recordemos, él llega en el torneo de Duvier Riascos y se pensaba que Carlos Salazar iba a ser el suplente de Duvier y terminó siendo todo lo contrario. Salazar marcó 19 goles en ese torneo de título y Duvier Riascos marcó 10. Es decir, Salazar terminó siendo el protagonista del cuadro emplumado. A cambio de Carlos Salazar llega Edgar Medrano, que ya conoce la institución. Vamos a poner de manifiesto los números de dónde llega, es decir, del último equipo en el que estuvo jugando, y los números de cuando estuvo en Club Deportivo Águila por primera vez. Edgar Medrano llega procedente del Jaguares FC, equipo de la primera división de Colombia, con quien ha estado en el último año, en donde ha disputado 29 partidos, un poco más de 1.000 minutos jugados, 2 goles y 3 asistencias. Tuvo un rol más que todo secundario en el equipo. Esto se demuestra sobre todo en la repartición de minutos por la cantidad de partidos jugados. Pero ya yéndonos a Club Deportivo Águila, donde sí que tenía un rol como protagonista, fue elegido para 42 partidos, sumó 42 encuentros, más de 3.000 minutos con la camiseta emplumada, 10 goles marcados y 8 asistencias. Que tengamos algo en cuenta, es verdad que Edgar Medrano llega para sustituir a Carlos Salazar y ya vamos a ver un tema de cualidades también, pero tengamos en cuenta que Edgar Medrano no es un 9 per se.
La primera irrupción que le vimos en primera división fue en Once Deportivo, ya había jugado en Destroyer anteriormente donde había destacado mucho, pero en el conjunto del tanque fronterizo, digamos que dio esa primera irrupción en la categoría de privilegio en El Salvador, donde destacó sobre todo por jugar pegado a la banda derecha. Luego fue en Club Deportivo Águila donde centralizó más su posición, debido sobre todo a que Club Deportivo Águila necesitaba un delantero. Tenías a Kevin Santamaría y a Santos Ortiz para los carriles y Edgar Medrano fue a jugar más centralizado en consecuencia. Ahora bien, esto no explica por qué Edgar Medrano es diferente. Lo vamos a tratar de explicar ahora y lo vamos a comparar directamente con lo que Carlos Salazar era. Y quiero que se entienda bien, aquí no vamos a responder, porque no es el asunto, si Carlos Salazar, por lo menos no en esta diapositiva, si Carlos Salazar es mejor que Edgar Medrano, sino que entendamos el perfil de futbolista que es cada uno, porque con todo respeto, creo que se estaría cometiendo un error en pensar que Edgar Medrano va a aportar lo mismo en cuanto a lo cualitativo que Carlos Salazar. Carlos Salazar era un futbolista de mucho juego de espaldas, que cuando salía del área era para pivotear, era para descargar, para activar a los que estaban a su alrededor. Edgar Medrano es un jugador más de recibir al pie, de mezclar, pero porque se involucra en la generación de juego, en generar volumen futbolístico, incluso jugando desde el papel de 9, siempre era capaz de mezclarse bien con los centrocampistas. Carlos Salazar era un futbolista de duelos aéreos, era un jugador que ganaba muchas veces la pelota por arriba, que generaba prolongaciones y claro, tenía un buen remate de cabeza luego en el área, mientras que lo de Edgar Medrano es movilizarse mucho más, de generar sobre todo desde la frontal, que no le pesa salir al mediocampo. En su primera etapa con Club Deportivo Águila vimos como muchas veces llegaba casi hasta la base de la jugada para combinar con Fabricio Alfaro, con Jan Maciel, con Gerson Mayén y que ahí empezase a generar volumen ofensivo el cuadro migueleño. Y Carlos Salazar, si bien no es un rematador nato porque no vive solo en el área, pero sí que podía hacer esa función de manera impecable, es decir, el que generaba el último toque. Edgar Medrano es más un regateador y si bien es cierto su etapa en el conjunto emplumado fue de tratar de cerrar jugadas, pero no lo hacía todo el tiempo porque él no es un 9 de área, es un futbolista que condiciona mucho a los rivales gracias a ese buen regate y agilidad que tiene para sortear marcas en el camino y para generar ventajas a su equipo. De hecho, en ese torneo, para los que recuerdan, marcó más goles Kevin Santamaría. En parte era por las ventajas que generaba Edgar Medrano y que luego el tiburón Santamaría podía aprovechar para colarse dentro del área y poder generar el último remate. Ahora, esto creo que explica bastante bien el asunto. O sea, mientras Salazar es más un 9 natural, Edgar Medrano lo podríamos considerar, si quieres, un media punta o un segundo 9, si quieres verlo así. Obviamente en Águila desempeñó esa faceta de delantero centro, pero ya digo, un poco más por la conformación de la plantilla, más que porque él fuera el perfil idóneo ahí. Digo, porque tenías tanto talento en el centro del campo que si Edgar Medrano quedaba como media punta, tenías que sacar a Mayén o Jan Maciel. La mejor forma de acumular a la mayoría de piezas, que si no mal recuerdo lo gestionaba Agustín Castillo, ese vestuario para ese momento, fue el poner un 4-3-3 con Medrano de falso 9. Con todo lo que hemos analizado, es momento de generar conclusiones. Las coloco en preguntas para que cada quien pueda contestarlo. También, al final, el fútbol es un juego subjetivo. ¿Le pueden pedir lo mismo a Medrano que a Carlos Salazar? Esto ya lo respondí antes. Me parece un rotundo no. No es el mismo perfil de jugador y por lo tanto, si no es el mismo perfil de jugador, no le puedes pedir a Edgar Medrano que vaya a ganar batallas físicas a diestra siniestra. Le puedes pedir que salga del área, le puedes pedir que genere apoyos ofensivos, pero para mezclar, para involucrarse en el juego, no para aguantar, que en balones largos que Edgar Medrano va a aguantar la pelota y le va a permitir a todo el resto del equipo que se despliegue. Que luego lo podría hacer en jugadas puntuales, sí, puede ser, pero no para repetirlo constantemente o para que sea un plan B en el partido. Creo que hay que entender que son perfiles muy distintos de futbolistas y por lo tanto el plan con Carlos Salazar no puede ser el mismo plan que con Edgar Medrano. Edgar Medrano es el sustituto ideal, porque esto uno diría, bueno, no son el mismo tipo de jugador, entonces no es el sustituto ideal. Vamos a pensarlo de esta manera.
No queda demasiado en el mercado, quedarán 2-3 semanas como mucho. Es verdad que sí hay tiempo para pensar, pero ya hay una plantilla con mucha sinergia. Entonces el tema es que ahora mismo escoger ya durante el torneo, en un momento donde tienes poco tiempo para tener sinergias, quizás sí podrías encontrar un perfil más Carlos Salazar, pero con muy poquito tiempo de adaptación. La ventaja que te da Edgar Medrano es que ya conoce al club, ya ha jugado en Águila, conoce a la afición, tiene un buen trato de hecho con la afición migueleña. Entonces la conexión o el match, digamos, con el aficionado es prácticamente inmediata. Y me parece que la adaptación con el club, más allá de que hoy día es un nuevo técnico y seamos sinceros, la mayoría de jugadores que estaban con Edgar Medrano ya no están ahora, o sea, la mayoría son nuevos, pero creo que se va a poder adaptar mucho más fácil que si llegara un futbolista diferente, digámoslo así. ¿Es el sustituto ideal? Me parece que no es, obviamente por perfil no, pero no es una mala opción, también porque te permite variar con Blas Sosa. Blas Sosa es un poquito más parecido a Carlos Salazar, aunque con menos corpulencia física, y te puedes adaptar a un plan de partido secundario, o sea, puedes tener un plan A y un plan B dependiendo del delantero que tengas en cuestión. Ahora bien, esto me deja la última pregunta. ¿Águila necesita otro 9? Para mí es contundente que sí. Blas Sosa se acaba de lesionar y aunque no se hubiese lesionado, es muy difícil afrontar una temporada donde está jugando 2 torneos, sobre todo ahora que parece que Águila tiene muchas opciones de clasificar a la siguiente ronda de Copa Centroamericana. Es difícil afrontar una temporada así únicamente con 2 nueves. Creo que esto, si Águila ya no quiere ir al mercado, esto le puede abrir la oportunidad a Carlos Garay, que ha sido uno de los goleadores en la categoría de reserva, para ir sumando algunos minutos. O a lo mejor que veamos a Robin Borjas como un falso 9, porque fue delantero muchas veces en la categoría de reserva, teniendo un rol como tercer delantero, pero ganándose ciertos minutos que le pueden ayudar a él a crecer y a Águila también a poder tener completo el roster dentro de las opciones de los delanteros. Este es el análisis de la salida de Carlos Salazar y la llegada de Edgar Medrano. Si ustedes quieren aportar algo más, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios y digan si creen que Edgar Medrano tendrá una buena segunda etapa en el nido migueleño. Así que espero que les haya gustado, gracias por todo y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.